I've been through this a million times. Now I'm starting to lose my mind. En el vídeo de hoy voy a transformar este gorro de baño que decoré hace 3 años. Voy a seguir la misma línea floral, pero esta vez me apetece llevarlo al siguiente nivel. Como veis, el pobre necesitaba un nuevo look urgentemente porque las costuras que hice a mano se estaban soltando y es que el pobre ha trabajado un montón de horas extras en la piscina. Esta vez tenía una cosa muy clara y es que las costuras que me veis aquí quitando me las iba a ahorrar. Por lo menos a la hora de fijar las flores al gorro, que es en lo que más tardé la primera vez que lo decoré. Hola a todos y hola a todas. Me he levantado prontito, antes incluso de que esté despierto el resto de la casa, porque para hacer mis largas en la piscina, aquí en julio y en agosto, cuando se llena la urbanización, o mejor dicho, la piscina de la urbanización de gente que se levanta muy temprano, muchos de ellos del norte de Europa, que ya están nadando a las 8 de la mañana sin desayunar y sin nada. Bueno, pues yo tengo que darme prisa si quiero hacer mis largas ininterrumpidamente y levantarme un poquito antes que ellos. Os voy a llevar conmigo a la piscina y así de paso veis mi nuevo gorro. I got stuck. You're like a bad addiction, causing friction, creeping into my peace of mind. You're like a cruel infection. Uy, un momento, no tan rápido. Primero os tendré que enseñar cómo hice el gorro, ¿no? Empecemos por las flores. Las más próximas al color del gorro que tenía entre mis previsiones eran estos ranúnculos artificiales y 6 de estos pétalos de lirio color púrpura que utilicé para las flores del frente. Las hortensias rosa granate las añadí por su efecto hombre verdoso, pero más tarde me di cuenta que si quería aportar alegría al sobrio color púrpura, iba a necesitar uno complementario puro y duro, no diluido. Más adelante os enseñaré a qué me refiero. Antes de montar las flores, con menos pétalos y mucho menos volumen, tuve que deshacerlas primero. Yo he usado 6 capas, porque quise darle volumen y altura a las flores, pero si preferís un look más discreto, podéis usar entre 3 o 5. Tendréis que quitar las piezas de plástico entre las capas y desecharlas, porque para este proyecto no nos sirven. Para componer las flores en grupo y trabajar más rápido, me ayudé de un pincho de cocina que utilicé como eje fijo para montar y pegar las 6 capas de cada flor entre sí. Este truco facilita muchísimo la labor porque mantiene los pétalos centrados y en orden y además se puede trabajar en múltiples a la vez. Lo usé también cuando me hice este tocado tan fácil y versátil, cuyo tutorial encontraréis en mi canal. Cuando tuve la primera tanta pegada, les cosí estos botones dorados en el centro. Este paso es un poco más entretenido, pero si os lo montáis bien, es posible que se os pase el tiempo igual de rápido que a mí. En total hice unas 20 flores para empezar, porque hasta que no las probé sobre el gorro, no supe verdaderamente cuántas iba a necesitar. Para hacer la prueba me ayudé de mi amiga Mimi, que no se queja cuando le pincho alfileres encima, pero también podría haber utilizado una bola de corcho blanco. Fue justo mientras probaba las flores que empecé a echar de menos algo de verde, así que le añadí estas hojas de los ranúnculos que en un principio había descartado usar. Como fue un pensamiento a posteriori, las pegué sobre las flores ya cosidas y terminadas, o por lo menos eso es lo que yo creía hasta entonces. Las flores más grandes las puse en la parte delantera y en la parte de arriba. Y para la parte de atrás, por comodidad, escogí las más pequeñas. En total necesité 27 flores. El número variará según el tamaño de la flor y cómo de juntas las queráis. En vez de coser las flores sobre el gorro, esta vez he preferido pegarlas con silicona, porque se agarra mejor que el pegamento textil y es más rápido. Si se me cayese alguna en el futuro, siempre tengo tiempo para coserla.
Y ahora ha llegado el momento de hacerle el rodaje a mi gorro florido y ponerlo en prueba. Volvamos a la piscina. Y si os preguntáis que por qué me pongo un gorro para nadar en la piscina de mi casa, de nuestra urbanización, bueno, la respuesta es no es para aquí. Me la he hecho para mi clase de aquagym, a la que voy 3 veces por semana. Me encanta, lo llevo haciendo desde hace 5 años y ojalá que pueda seguir haciéndolo muchos más. Es genial para la salud y además es súper divertido. De momento voy a probar el gorro a ver si funciona para mi clase de aquagym. A boy like that is trouble, oh my. I never thought I'd get caught up. Yo soy Chus, soy la chica mañosa y espero que os haya gustado este vídeo un poquitito. Aunque no hagáis aquagym, ¿por qué no? Haceros un gorro como el mío mola. Además, no os mojáis el pelo, porque eso de hacerse el pelo todos los días, al salir de la piscina, quema el pelo, ¿eh?